Bien, ahora vamos con una conferencia magistral. Está a cargo de Stefano Bellomo, profesor ordinario de Derecho del Trabajo en la Universidad La Sapienza, Roma. Fue profesor de la Universidad de Perugia, tesorero de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, coordinador en Europa de la sección de jóvenes juristas y profesor universitario en varias universidades. Con la conferencia titulada Teoría General de los Derechos Fundamentales, el profesor Stefano Bellomo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, espero que el micrófono vaya a funcionar. Antes que nada, por supuesto, un gran agradecimiento a la Asociación Dominicana del Derecho del Trabajo, a su presidente, al profesor Javier Suárez, a todos los miembros de la Junta Directiva que trabajaban de manera así exitosa para la realización de este congreso. Por supuesto, un gran agradecimiento a mi amigo profesor Oscar Hernández, que para mí es un honor su amistad, para haber propuesto mi nombre por esta ponencia. Un agradecimiento a todos los atendientes de antemano por su paciencia y para soportar mi malo castellano. Intentaré en un tiempo muy limitado de decir algo interesante sobre un tema teórico que pediría un día o un congreso entero, como la temática de los derechos fundamentales. Y intentaré también de suscitar algo de interés con respecto a los temas así concretos, así actuales que han sido enfrentados hasta ahora. Yo también voy practicando muy mal como abogado de más que 20 años, así que me doy cuenta de la importancia de muchos aspectos de nuestra vida profesional, de cómo algunos aspectos que parecen excesivamente básicos, pero son fundamentales para nuestra tarea principal, que es la protección y la promoción de los derechos conectados con las relaciones de trabajo. Bien, hablando de mi tema e intentando de justificar el sentido de mi ponencia, porque por eso vamos a hablar de derechos fundamentales, que son un tema que iría a caber mejor con una ponencia, con un congreso de teoría general del derecho o de derecho constitucional. Una explicación es que, como decía un gran teórico alemán del derecho, Bernd Reuters, porque los laboralistas de todas maneras son como los viajeros que pasan los bordes de las varias disciplinas sin el permiso de residencia. Tenemos que enfrentar temas de derecho penal, de administrativo, de tributario, de todo con nuestros escasos medios de conocimiento. Y de otro lado, para un rasgo fisiológico de la relación del trabajo, que efectivamente es algo sobre el cual tenemos que reflexionar. La relación del trabajo tiene su origen contractual, es un contrato, el contrato de trabajo. Y en el Código Civil italiano, por ejemplo, el contrato es descrito como un acuerdo
con el cual dos partes van a constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Una relación patrimonial. La relación de trabajo se limita en eso. La relación de trabajo fisiológicamente, como destacaba uno de los grandes maestros del derecho del trabajo italiano, Francesco Santoro Passarelli, tiene su rasgo caratterístico nel hecho que nella la relación de trabajo por el trabajador no es solamente un tema de hacer o un tema de haber, es un tema de ser, es un tema de la persona que va a involucrar la persona del trabajador en particular. Así que están algunas situaciones que entran necesariamente nella regolazione della relazione laborale e che non si pueden reducir a una relación y a un cambio patrimonial. Así que el tema de los derechos fundamentales es en práctica connatural al derecho del trabajo. Si aceptamos este punto de partida, la cuestión o las cuestiones de los derechos fundamentales, en mi síntesis muy arbitraria y muy rápida, se pueden hacer un listado de 3 órdenes generales de cuestiones. La primera es la de la individuación y clasificación, se diría de la taxonomía de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los derechos fundamentales en el área del derecho del trabajo como en otras áreas de la vida de las sociedades? Se puede enumerar un listado, un número cerrado de derechos fundamentales o es necesariamente un tema abierto? Se pueden dar muchas respuestas a esta demanda. Por ejemplo, nel derecho costituzionale italiano, nell'ordinamento giuridico italiano, no hay una expresa clasificación, un expreso listado de los derechos fundamentales. El único derecho que la Constitución italiana va a definir como derecho fundamental es solamente el artículo 32 con referencia a la salud del individuo. Pero para ningún otro derecho se expresa claramente la calificación como derecho fundamental. A pesar de eso, sin embargo, se reconoce la existencia de derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, va a encontrar y va a destacar a vez a vez. En otros ordenamientos, como algunos de países de Latinoamérica, como por ejemplo en la Constitución de la República Dominicana, me parece, pido disculpas si voy a equivocarme, el artículo 62 sobre los derechos conectados al trabajo, o por ejemplo en la Constitución colombiana hay una enumeración, una taxonomía de derechos fundamentales. También cuando, es mi idea, esta identificación de los derechos fundamentales es cumplida, cerrada en la Constitución, yo no creo que se pueda considerar una clasificación cerrada, porque el derecho vive con la sociedad, el derecho vive y se va a evolucionar con la sociedad, así que hay derechos fundamentales que son contenidos nell'ordinamento ma che non sono expresamente riconosciuti come tales.
Eso pasa, soy convencido, en todos los ordenamientos jurídicos. En la perspectiva, en la visión europea, tenemos una guía. Tenemos una guía y es la guía más importante, es el recorrido más importante. Aquí está mi amigo Jaime Cabeza Pereira, creo podrá confirmar eso. Creo que es el recorrido más importante para la identificación y el fortalecimiento de los derechos fundamentales, por lo menos en las últimas décadas. Eso vale seguramente para el ordenamiento italiano. En el 2000 y sucesivamente con el Tratado de Lisboa, un documento que nació como una declaración política, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, è entrato los tratados con el mismo valor jurídico de los tratados. Así que ahora para toda Europa hay una guía, un listado que no es solamente una taxonomía, no es solamente una clasificación, sino es un concreto recorrido de objetivos que dentro de la Unión Europea se van persiguiendo todavía hoy con una serie de actos que van a cumplir, van a intentar de dar una concretización a los derechos fundamentales. Y así que eso abre al segundo punto de mi ponencia. Clasificación e identificación de los derechos fundamentales, influencia de los derechos fundamentales sobre los diferentes ordenamientos. Creo que, por lo menos esa es una verdad para mi país, el más fuerte fomento a la promoción de los derechos fundamentales está en la legislación europea de los últimos años. Antes con la Carta de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores y luego con algunos actos de la Unión Europea que, siendo siempre actos de orientación, pero han indicado la dirección, han como contenido tienen una serie de objetivos y de actos legislativos que la Unión Europea auspicabilmente está llamada a adoptar. Actualmente la Unión Europea está empeñada nella realizzazione del documento del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que es una síntesis de 20 puntos de promoción de derechos sociales fundamentales conectados al trabajo, tradicionales y muy modernos, que se van implementando nell'attività normativa della Unione Europea e van empeñando todos los legisladores de la Unión Europea. En actuación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, por ejemplo, ha sido aprobada nel 2022 una directiva que obliga a todos los Estados miembros a adoptar algunas líneas de regulación para los salarios mínimos. Algunos países hay un salario mínimo, España, Francia, etc. Algunos países no hay, Italia, Suecia y otros países a veces
con grandes problemas sobre el frente jurisprudencial. Efectivamente, en este momento en Italia es un tema muy delicado, muy complejo, es muy controvertido, parece una paradoja para un ordenamiento jurídico que se evolucionó así temprano como lo italiano, pero actualmente es muy complicado, tenemos una fuerte división jurisprudencial sobre el tema de los salarios mínimos. Y la Unión Europea se da cuenta de un tema general de pobreza entre los trabajadores y va a imponer la adopción de algunas líneas uniformes para la regulación de los salarios mínimos. Eso en actuación, en cumplimiento de principios ya contenidos en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que gradualmente, saliendo de un punto de vista muy abstracto, va deveniendo un conjunto de normas muy concreto, muy comprometedor para todos los Estados miembros. Estaba diciendo, temáticas muy tradicionales, por supuesto, como el salario mínimo, sino también una promoción de perfiles extremadamente actuales y modernos. Dos ejemplos. En el 2024 se van a aprobar en la Unión Europea una directiva y un reglamento. Un reglamento que va a disciplinar los perfiles, entre los otros, todos los perfiles conectados a los derechos fundamentales, y son muchísimos, y los perfiles conectados a los derechos fundamentales en el derecho del trabajo, en la relación del trabajo, con referencia a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando el empresario va a utilizar una inteligencia artificial, por ejemplo, para valorar el rendimiento de los trabajadores, para organizar, para pedir o para ordenar a la inteligencia artificial de gobernar la organización del trabajo? Hay un riesgo de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. La respuesta es positiva, sí. Así que se tienen necesariamente que adoptar, cuando se quiere que utilizar una inteligencia artificial que va involucrando también la gestión de las relaciones laborales, se tienen que observar algunas obligaciones, como la adopción específica de un plan de riesgos, de un plan de prevención de riesgos específicamente conectados a la utilización al uso de la inteligencia artificial, y información de los representantes de los trabajadores. Estaba diciendo, dos actos importantes: el reglamento de la inteligencia artificial y el reglamento del trabajo en plataforma, donde hay una situación que puede ser de particular debilidad de los trabajadores y puede que una forma de regulación de las relaciones laborales para las cuales pueden ser necesarias medidas particulares sobre todo para distinguir las relaciones que son las relaciones de trabajo autónomo, que son relaciones que se llamarían freelance, de una relación que en concreto
aún a través de la plataforma, es una propia y clara relación laboral. Así que, como en general, en nuestra perspectiva, creo que se pueda decir que el tema de los derechos fundamentales se desarrolla principalmente sobre el plan normativo y interpretativo de la Unión Europea. Así que vamos a pasar al tercero y último punto, que es el punto de la interpretación. Cómo la teoría de los derechos fundamentales va a influenciar la interpretación y la aplicación de las normas y de todos los institutos de la relación del trabajo. Sí, tengo 5 minutos y iré a observarlo rigorosamente. ¿Cómo la teoría de los derechos fundamentales va a influenciar la interpretación? Eso también pasa, especialmente en nuestros tribunales, a través de la aplicación de las normas europeas y la lectura orientada de las normas nacionales que van a cumplir la normativa europea a través de las orientaciones del Tribunal de Justicia. Un ejemplo. En la Unión Europea y en todos los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea hay una libertad religiosa, hay una libertad de expresión, hay una libertad religiosa y hay una prohibición de discriminación en base al factor religioso. ¿Hasta dónde se extiende esta libertad religiosa? Lo ha explicado en muchos casos el Tribunal de Justicia con una aplicación de la teórica de los derechos fundamentales que es una aplicación bastante orientada en una perspectiva que se podría llamar dualística. En el sentido, hay una perspectiva en la cual los derechos fundamentales no son absolutos, sino casi absolutos. Así que en frente a la libertad económica, en frente a otras facultades reguladas por el derecho, tienes que ser privilegiados algunos derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va adoptando un planteamiento diferente, va adoptando un planteamiento en el sentido que todos los derechos fundamentales, incluyendo las libertades económicas, el derecho a la empresa, tienes que encontrar un equilibrio, tienes que encontrar una forma de recíproca limitación. Así que hay y se reconoce y se tiene que proteger la libertad religiosa y la libertad de expresión. Pero cuando la empresa, para una razón justificada, porque por ejemplo tiene usuarios, una cantidad de usuarios indefinida, con varias tendencias, orientaciones, religiones, tiene que adoptar una neutralidad, puede limitar de manera generalizada la libertad religiosa, prohibiendo la exposición de símbolos religiosos
en el lugar del trabajo. Es un ejemplo, se podrían hacer ejemplos sobre el derecho de huelga y la libertad de empresa. Y las respuestas del Tribunal de Justicia a veces son claras y se puede ser de acuerdo. A veces son más discutibles, pero esto es el planteamiento general que va orientando la jurisprudencia de los países de la Unión Europea. Me parece en conclusión que con respecto a una visión más teórica, más abstracta y a veces más unilateral de la teórica de los derechos fundamentales y especialmente mirando ad algunas tendencias contrarias de la jurisprudencia interna, el Tribunal de Justicia va a promover efectivamente el cumplimiento, la actuación, la concretización de algunos de los derechos fundamentales nel marco de la Unión Europea y que después de una larga temporada de esta idea y esta teóricas en los libros de derecho, sea con algunas incertidumbres, sea con algunas notas críticas, ese recurrido que es un recurrido general y de armonización vaya funcionando y sea bastante prometedor. Con eso voy a agradecer nuevamente para vuestra invitación y agradecerlos por haber escuchado estas pocas palabras y con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Stefano.